Bueno, pues vamos a pasar a la mesa de debate, la participación de las familias en la educación escolar para la mejora de la convivencia escolar. Para esto invitamos a don Ángel de Miguel Casas y doña Patricia Melgar Alcantuz, que acompañan al doctor Javier Urra en la mesa, y modera el director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, don José Luis Blanco. Permítanme en estos breves instantes presentar a personas que no necesitan presentación, lógicamente. Don Ángel de Miguel Casas es el presidente del Consejo Escolar del Estado. Todo el mundo conoce que en esta institución están representados todos y cada uno de los sectores de la comunidad educativa, que es el órgano de carácter consultivo que conoce, analiza y eleva las cortes para el caso de normas de rango de ley, que se desarrollará siempre de acuerdo a la potestad reglamentaria que le confiere la Constitución. Es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Central de Barcelona, especialista máster en Sistemas de Calidad, Formación y Experiencia, y su origen es Cuerpo de Inspectores de Educación. Doña Patricia Melgar Alcantuz es doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesora agregada interina en el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Girona, tutora del Máster Universitario en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela en la Universidad Internacional de Valencia. Y el señor director de Evaluación y Cooperación Territorial, don José Luis Blanco, es doble grado en Economía y en Derecho. Pertenece también al Cuerpo de Inspectores de Educación. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Violeta, y buenos días a todos de nuevo. El tema de esta mesa que me toca moderar hoy es un tema trascendental y un tema en coherencia con lo que se ha hablado en este congreso, ¿no? La convivencia es una cuestión de todos y la educación es una cuestión de todos y particularmente de las familias. Curiosamente, los países educativos que tienen mayor éxito de sus sistemas educativos son aquellos en los que las familias tienen un mayor compromiso con la educación. Cuando en Finlandia se pregunta a los padres quién es el principal responsable de la educación de sus hijos, más de un 65% de las familias responden que ellos mismos. Cuando se hace la misma pregunta en España, los porcentajes no los recuerdo exactamente, pero creo que no alcanzan el 20%, cuando se pregunta quién es el principal responsable. Claro, la implicación de las familias es fundamental, por tanto, en la educación para conseguir calidad. No hay otra forma que implicando a las familias. Y ahora vamos a ver si los ponentes aquí nos iluminan un poco en este tema de cómo integrar a las familias en la educación escolar y particularmente integrarles para conseguir una mejora de la convivencia. Doña Patricia Melgar, me parece que tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, agradecer esta intervención, esta invitación a realizar una intervención en el marco de la participación de las familias. Bien, si nos planteamos la necesidad de la implicación de las familias en la mejora de la convivencia en los centros, sabemos que hace ya muchos años que las investigaciones nos hablan de que la respuesta frente a la violencia pues es necesaria que todos y todas vayamos a una. Es una implicación que necesitamos unirla desde las primeras edades. Y si miramos los puntos que la literatura científica nos destacan, en los cuales deberíamos contar con esta participación y en los cuales yo estructuraré mi presentación, pues destacaríamos tres. Uno de ellos, el primero, necesario y básico,
y ahora enseguida comentaremos el porqué, es en la identificación. Nos dicen las investigaciones la necesidad de que, en primer lugar, tomemos conciencia de lo que está pasando en nuestros centros educativos. Para ello, vamos a necesitar pues, la implicación de toda la comunidad. También que nos formemos. Nos dicen las investigaciones que necesitamos conocer las bases, la raíz, qué procesos de socialización están teniendo nuestros chicos y chicas para desarrollar estas actitudes de violencia, para ser víctimas de violencia. Y por último, cuando conocemos la raíz, cuando estamos formados sobre este tema, cuando identificamos los casos, también nos planteamos en los centros educativos la necesidad de desarrollar, pues, de aplicar programas, de desarrollar actividades que den respuesta a esta situación. Como avanzaba, lógicamente, ninguno de estos elementos, todos y todas sabemos que vamos a hacerlo el profesorado de manera aislada, sino que necesitamos la ayuda, necesitamos la colaboración de cuantas más personas, mejor. Todas aquellas personas que están influyendo, que están incidiendo en la socialización de nuestros chicos y chicas. Bien, si entramos al primero de los elementos, al que hace referencia a la identificación, ¿identificación de qué? Pues identificación, si yo me acerco a algunas investigaciones con amplias muestras, pues obtengo datos como estos. En esta investigación, realizada en 25 países, con chicos y chicas de 8 a 17 años, vemos que el 37% habían sido víctimas y un 24% reconocen haber acosado. ¿Qué más cifras tenemos? Pues si nos acercamos a lo que nos aportan investigaciones de Unión Europea, financiadas por la Unión Europea, pues somos conscientes, conocemos qué consecuencias están teniendo para nuestros chicos y chicas esta violencia, para esos porcentajes que hace un momento ponía. ¿Qué consecuencias están teniendo? Pues están teniendo consecuencias que, por desgracia, como sabéis, para algunos chicos y chicas está suponiendo la pérdida de su vida. 55% de las víctimas reconocía haber caído en depresión, 35% se habían automutilado y un 38% afirmaban haber tenido pensamientos suicidas. Bien, creo que estas cifras, quizás en los porcentajes, no sé hasta qué punto se conocen, pero que creo que con estas informaciones no desvelo nada nuevo para ninguno y ninguna de vosotras. ¿Por qué? Pues porque basta con acercarse a la prensa, basta con echar un vistazo rápido a las noticias que podéis ver en televisión, en prensa escrita, y si digo algunos nombres, quizás rápidamente pensáis en estos casos: Amanda Todd, Phoebe Bryce o más recientemente Alan. Estos son los casos que igual conforman el imaginario compartido que tenemos todas y todos, pero cuando yo he dado estas cifras estoy segura de que también sois capaces de ponerle nombres y apellidos de chicos y chicas que conocéis vosotros y vosotras, con los que estáis trabajando cada día. Cuando esto salta a la prensa y salta a los medios de comunicación y salta a la opinión pública, hay una pregunta recurrente que incluso en la prensa se hace de manera pública, que es la siguiente, sobre todo cuando esto pasa en institutos, cuando esto pasa en centros educativos. ¿Y dónde estaban esos maestros? ¿Y dónde estaban esas maestras? ¿Qué estaban haciendo en la escuela? ¿Es que no se daban cuenta de lo que estaba pasando? ¿Es que no se habían percatado de que en la puerta de la escuela a esa chica pues le daban palizas? ¿Es que no se daban cuenta de que a esa niña le escribían cada 2 por 3 en su mesa mensajes despectivos? Es una pregunta que supongo que lo que intenta es buscar algún culpable. A mí me gustaría pensar que lo que buscamos es la manera de prevenirlo, pero lo que sí que es cierto es que nos hace darnos cuenta a todos y a todas de que necesitamos identificar en mayor medida que está pasando frente a nosotros una realidad que no podemos captar, no podemos ver. Y yo no digo que sea por falta de sensibilización, yo no digo que sea por falta de ganas. Es por algo tan sencillo como que no tenemos una mirada de 360 grados, que yo puedo ver ahora lo que está ocurriendo aquí, ligeramente lo que ocurre aquí en mi lateral, pero no de manera fija, y ya os puedo asegurar que lo que ocurre en mi espalda no tengo ni idea, y lo que ocurre en este córner de aquí tampoco tengo ni idea. De hecho, las investigaciones nos dicen que el profesorado somos
aquellos profesionales que más tiempo pasamos con los chicos y chicas, pero que somos aquellos que menos identificamos y que menos denunciamos, consecuentemente. Si no lo vemos, no lo denunciamos. En el caso de que lo conozcamos, en el caso de que lo sepamos, también nos dicen que sentimos cierta confusión a la hora de ¿y qué tengo que hacer frente a esto? ¿Qué hago frente a esta realidad que tanto me preocupa? Y muchas veces, frente a la duda, lógicamente, sabiendo que tenemos entre manos un tema muy grave, pues nos inhibimos y no actuamos. En otros casos, también nos ponen el tono de alerta, y sobre esto entraré brevemente un poco más adelante, nos comentan que, bien, a veces tendemos a justificar, a quitar importancia, a minimizar, incluso a normalizar aquella agresión o aquel abuso que acaba de ocurrir entre iguales. Con todo ello, no pretendo ni mucho menos decir, pues la culpa es nuestra, la culpa es de los profesionales de la educación, porque fijaros, no identificamos, minimizamos, sino simplemente intento poner el tono de alerta en decir, bueno, ¿sobre qué tenemos que focalizar nuestra actuación? ¿A qué necesitamos sumar a toda esta gente que tenemos a nuestro alrededor, que son las familias y que también quieren lo mejor para sus hijos y sus hijas? Bien, pues me van a permitir que pase brevemente y luego enlazaremos este de identificación con el que voy a decir ahora. Pase brevemente, salte al de formación, porque están los dos unidos, van los dos de la mano. Nos dice la literatura científica que necesitamos conocer, como os decía, los procesos de socialización que llevan a la violencia. Esto quiere decir que necesitamos entre todos y todas analizar esta realidad. De hecho, si nos cuesta identificar los casos, como ya he dicho, no es por falta de preocupación de esta realidad. Yo creo que muchos y muchas estamos muy, pero que muy preocupados y preocupadas. Más bien es por falta de formación. ¿Cuántos y cuántas de vosotros habéis recibido en vuestras carreras en la universidad formación sobre estos temas? Yo os puedo hablar de lo que actualmente está en los planes de estudio de las carreras de magisterio. Doy clases tanto en los estudios de educación infantil como primaria y os puedo decir que no hay ni una sola asignatura obligatoria, tampoco hay ninguna asignatura optativa y en el mejor de los casos hay algún profesor o profesora que estamos sensibilizados con estos temas y que siempre que podemos metemos la cuña y vamos hablando y reflexionando sobre esto. Por lo tanto, la formación la necesitamos los profesionales de la educación sobre estos temas, pero lógicamente también lo necesitan las familias. Ahora bien, no cualquier tipo de formación. No cualquier tipo de formación, sino que una formación basada en evidencias científicas. Y ya sé que esto a veces hay gente que le echa para atrás. ¿Y ahora esto de evidencias científicas por qué? Pues os voy a dar dos razones muy claras. La primera de ellas es porque es un derecho que aparece en la Declaración de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a recibir los beneficios del progreso científico. Por lo tanto, las familias tienen derecho a saber qué es lo que dicen las evidencias científicas, a saber lo que ellos y ellas están financiando cada año con su contribución, pues que les lleguen esos resultados, que no nos lo quedemos unos cuantos en las estanterías de nuestros despachos. Pero la otra razón, que si queréis, ya no es una cuestión de derechos, sino es una cuestión de humanidad, porque lo que tenemos entre manos son las fotografías que yo os he puesto antes, las de Amanda Todd, las de Alan, las de Phoebe Price, y la de todos los nombres y personas que a vosotros y a vosotras os han pasado por la cabeza y están sufriendo cada día. Como es un tema tan serio, creo que dejarlo a las manos de a mí me parece, yo creo que con estas actividades los chicos y chicas se divertirían, que sería entretenido, pues para mí no me supone suficiente argumento, no lo creo que responda a la seriedad del tema que tenemos entre manos. Necesitamos que sea algo que realmente nos asegure que lo que vamos a estar trabajando con nuestros chicos y chicas tiene una serie de resultados que están demostrados que funciona. No hay cabida, no hay espacio para el ensayo-error, porque el tema nos quema ya entre manos. No tengo tiempo de entrar justamente a lo que serían el contenido de esta formación. Voy a mencionar brevemente algunos puntos. Principalmente, además, soy consciente y sé que ayer en algunas de las sesiones se comentaron algunos de esos aspectos, por lo tanto creo que no es necesario que profundice. En cualquiera de los casos, como sabéis, en el plan de convivencia recientemente aprobado por el Ministerio,
pues aparecen algunos de estos puntos, y en las guías que el CINIE ha publicado ahora recientemente, esta misma semana, unas guías que también recogen propuestas de actividades, pues hay pequeñas explicaciones de estos contenidos. Por lo tanto, allí quien quisiera podría ampliar. Pero bien, veis que algunos de los puntos que las investigaciones nos dicen que hay que trabajar, pues hacen referencia a componentes que conocéis ya por algunos programas, como puede ser la solidaridad con las víctimas, la importancia de romper el silencio frente a esta realidad, frente a la violencia, o, por ejemplo, el trabajo sobre modelos de atractivo. Este punto me interesa especialmente comentarlo, hacer una breve incidencia, puesto que analizar las primeras relaciones amorosas de los chicos y chicas es fundamental para prevenir la violencia de género en concreto. Y es fundamental porque está demostrado que por encima de la violencia, del maltrato infantil, están sus primeras relaciones amorosas. Aquellas chicas y chicos que se inician en unas primeras relaciones de violencia tienen un mayor porcentaje posterior de vivir relaciones de violencia de género. Por lo tanto, es algo que urge ver cómo estos chicos y chicas se están socializando. Y como ya os avanzaban en alguna de las mesas ayer, pues esta socialización, por desgracia, está potenciando una serie de valores, una serie de comportamientos en los cuales, como ya es sabido por todos en las conversaciones que escucháis de vuestros chicos y chicas en el patio o dentro del aula, o comentarios que en actividades concretas pues los chicos y chicas lanzan al aire, pues vemos que aquellos comportamientos más igualitarios en muchas ocasiones pues pasan desapercibidos o incluso son ridiculizados, que restan atracción sexual. Es decir, nosotros llevamos muchos años, sobre todo en el marco de actividades coeducativas, luchando por la igualdad, luchando por defender una serie de valores igualitarios, pero lo que nos demuestran las investigaciones desde hace ya más de 10 años es que esta igualdad no hemos sabido presentarla, no hemos sabido trabajarla de manera que también despierte la atracción. De hecho, en esta misma investigación que veis hace un momento, se dice que aquellos chicos que presentan una actitud igualitaria, en esta investigación decían el nice guy, tienen el riesgo de convertirse en excesivamente buenos, con lo cual tienen de alguna manera que, o están socializándose esos chicos hacia una serie de actitudes de dominación y abuso, porque entienden, algunos por suerte, no todos, que eso es lo que les va a dar el éxito de cara a sus relaciones afectivas y sexuales. ¿Cómo están haciendo algunas escuelas? ¿Cómo esto podemos hacerlo? Porque, claro, hablo de contenidos, ahora entraré sobre otro de los contenidos que podemos trabajar con nuestros chicos y chicas. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Cómo yo estas investigaciones hago llegar a las familias? ¿Cómo yo entro en debate? Pues de una manera muy sencilla, que hay escuelas que ya están realizando. ¿Cómo se nos ocurriría trabajar cualquier otro tema? Pues aprovechando aquellas películas que están más de moda para nuestros chicos y chicas y que necesitamos analizar con ellos y con ellas y con las familias, pues organizando videoforums. Aquello sobre lo que yo necesito formarme y sobre lo que yo pues voy a escoger un libro, voy a escoger un artículo científico, pues abrir una tertulia pedagógica, pero no nos quedemos con esta tertulia pedagógica los docentes solamente. Abramos esta tertulia pedagógica también a las familias, a otras personas de la comunidad que influyen en la socialización de los chicos y chicas. Quizás de entrada se nos suman muchos, o no, 3, 4, 5, los que sean, bienvenidos son. Y ya veremos cómo más adelante se van sumando más. Si hacemos formaciones, si solicitamos pues, a nuestro centro de recursos pedagógicos que nos envía un ponente para hacer una conferencia, ¿por qué esa conferencia limitarla solamente a los profesionales de la educación? Si yo sé que el resto también inciden en la socialización de los chicos y chicas, voy a abrirla. Bien, las estrategias estoy segura de que vosotros y vosotras tenéis muchas más de las que yo os pueda decir para abrir esta formación y para hacer llegar estos contenidos a las familias. Y esto, como os digo, pues tiene muy buenos resultados. Esto está incidiendo de manera positiva y está llevando a reflexiones muy interesantes. Yo aquí os recogía, bien, porque también creo que en el marco de esta mesa es importante que de alguna manera traslademos la voz de las propias familias, pues una cita de una madre, ¿no?, que decía: al hacer las tertulias con otras personas, es decir, a leer de manera compartida el texto, te das cuenta que nos preocupan las mismas cosas, a maestros, a chicos y chicas, a familias. Lo compartimos. A mí me ayuda mucho. Me di cuenta que llevaba tiempo haciendo cosas mal con mi hija. Por ejemplo, cuando hablamos de lo de hacer besar a nuestra hija.
al niño o niña que le acaba de pegar es una barbaridad. Pero hasta que no lo hablamos, yo ni lo había pensado. Pues una reflexión que cuando abres el debate, y por suerte he podido compartirlo con muchas familias en centros diferentes, nunca se lo habían parado a pensar. Es algo que hacemos por costumbre, por dinámica, pero bien, pues que cuando lo reflexionamos nos damos cuenta de que estamos poniendo en una contradicción a nuestros hijos y hijas y que quizás no estamos fomentando la mejor socialización. Porque si queremos que rompan el silencio frente a la violencia, pues debemos desde el primer momento también darles mensajes claros que no las pongan en esta ambivalencia. Como sabéis, como ya destacaba, uno de los puntos que nos dice también la literatura científica es la importancia de trabajar la solidaridad con las víctimas, del posicionamiento a favor de las víctimas. Lo que ya os decían ayer en una de las ponencias se conoce como bystander intervention, la intervención del testigo, la intervención de aquel o aquella que está viendo esa situación de violencia. De hecho, hay investigaciones, y esto nos tiene que llevar a fomentar o a recordar valores que antes fomentábamos quizás más desde la educación y que hace tiempo que igual yo he dejado de escuchar tanto, que es fomentar estas relaciones de amistad. Pues hay investigaciones que nos demuestran que aquellos chicos y chicas que tienen un buen amigo, que tienen un mejor amigo, una mejor amiga, sufren en menor medida el acoso escolar. Pero no cualquier amigo o amiga, porque cuando nosotros hablamos de estos valores con nuestros chicos y chicas, tenemos que profundizar en qué características buscamos de ese amigo o amiga, qué exigencias ponemos a este amigo o amiga. Es decir, nuestra amistad no es un regalo que se va ofreciendo a cualquier precio. Yo, un buen amigo o amiga, tengo derecho a exigir una serie de comportamientos respecto a mí y también recibirá, por parte mía, una serie de recompensas. Pues bien, cuando además de sumar a este buen amigo o amiga, sumábamos una amistad de calidad, todavía se reducían mucho más los casos de acoso escolar en el caso de esos chicos y chicas. Bien, cuando toda la comunidad se sensibiliza, chicos y chicas, familias, en esta serie de temas, en estas ideas como, por ejemplo, en el momento en que alguien te ha agredido, pues automáticamente decir que debes abrazarte y besarte con ese chico o chica, ese niño o niña, es lo mejor que podemos hacer para recobrar la paz. No, pues no, las evidencias científicas nos demuestran que no. Pues cuando todo esto lo tenemos sensibilizado, cuando además hemos trabajado la importancia de solidarizarnos con las víctimas, ocurren situaciones como las que nos relata esta madre, en las cuales vemos cómo hay una explicación de situaciones que de otra manera nos hubiesen pasado desapercibidas o no nos hubiesen explicado, y que además pues hay un posicionamiento a favor de la víctima. Aquí nos explica en el caso de una niña que en el momento de recreo de comedor recibía la presión de otro niño de un curso mayor que ella, diciéndole que tenía que ser su novia y que si no era su novia, pues recibiría por las noches las visitas de los vampiros. ¿Qué le pasaba a esta niña? Pues que lógicamente quería dejar de ir a comedor. Ahora bien, como era un tema que se hablaba en este centro, como era un tema que no se trivializaba, como era un tema que los niños y niñas y las familias sabían que se abordaba, pues esta madre se dirige a hablarlo con la tutora rápidamente actúa y lo habla también con el grupo clase, y el posicionamiento de los niños y niñas lleva a que esa actitud se elimine por completo y que esa niña se sienta arropada. De esta manera estamos logrando evitar una situación que el profesor Javier Urra nos decía hace un momento, ¿no? Que sean los niños y niñas que sufren estas situaciones los que quedan apartados, los que tienen que abandonar el comedor o los que tienen que incluso abandonar el centro. No, esto tenemos que finalizar, tenemos que acabarlo ya. ¿Cómo? Logrando el posicionamiento a favor de las víctimas. También nos dicen que de esta manera estamos enseñando a nuestros niños y niñas, cuando esa formación llega a las familias, estamos logrando que también llegue a los niños y que los niños y niñas aprendan a escoger con criterio. Como os decía, ¿no? La amistad no es algo que se regala bajo cualquier precio, hay que ganársela si me tratas, si me das un buen trato. Y esta madre nos decía, ahora mi hija lo tiene muy claro, si una persona se comporta mal, no le gusta, escoge con quién se junta y con quién no. Si se trabaja desde pequeños, de mayores podrán ser críticos. Mi hija elige con quién juega y con quién no. Una niña de 6 añitos en primero de primaria. Bien, como os decía, son dos elementos que van de la mano, porque si yo me focalizo en una formación concreta, basada en evidencias científicas, donde estoy destacando la importancia de no trivializar, de intervenir frente a cualquier situación de violencia, de solidarizarme con las víctimas, de analizar estos procesos de socialización, los chicos y chicas saben
que yo no voy a mirar hacia otro lado como docente. Los chicos y chicas saben que yo no le voy a restar importancia. Los chicos y chicas saben que me lo pueden explicar porque se va a sentir arropados y arropadas. También va a ocurrir otra cosa, y es que quizás esa mirada que yo antes podía tener de tender a trivializar determinadas situaciones, empiezo a cambiarla. ¿Por qué? Porque me estoy formando en el tema. Empiezo a ponerme otras gafas. También pasa con las familias, que aquello que antes dentro de casa, cuando había una cierta discusión entre hermanos, normalizaban o no le daban importancia, o cuando le explicaba que fulanito o menganita le decía en el patio no sé qué y si no iban a venir los vampiros, le decías, pues tú ponte en otro rincón. No, saben que esto no se va a dar así, nosotros nos estamos sensibilizando y por lo tanto la identificación es mucho más fácil. Aquellos casos cuando se trabaja de esta manera, que antes les pasaban desapercibidos, los maestros y maestras me explican, dicen, no, es que ahora es una pasada la cantidad de casos que nos llegan. Incluso a veces les entra la duda de decirme, Patricia, igual es que ahora se están multiplicando las situaciones de violencia. No, no es que se multipliquen. Es que aquello que antes no denunciábamos, no nos atrevíamos a romper el silencio, ahora los niños y niñas se atreven. Los niños y niñas no lo pasan por alto. Los niños y niñas han dejado de normalizarlo y de socializarse en unos espacios en los que, bien, la violencia ya sabemos, pues siempre ha estado presente a lo largo de la historia y nos tenemos que aguantar. Pues no. Están intentando construir una sociedad distinta, que creo que es por lo que todos y todas estamos aquí. Y bien, entro ya en el último de los puntos, para ya no alargarme mucho más, que sería el que os decía. Identificamos los casos de violencia, nos formamos y con todo esto que tenemos, algún proceso queremos estructurar, ¿no?, en nuestro centro, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bien, tenemos que dar el salto a hacerlo con la participación de toda la comunidad. Esta idea de, vale, pues ahora los especialistas en coeducación o ahora los especialistas que estamos en este tema, los que hace más años que leemos sobre esto, los que por X motivos estamos más sensibilizados, somos los que nos encargamos de establecer los mejores procedimientos o llamamos a un experto de fuera que nos venga y nos establezca el protocolo, no sirve. Porque yo quiero que todo el mundo vayamos a la una y todo el mundo se implique. ¿Cuál es la propuesta que están llevando a cabo algunos centros? Pues la propuesta que están llevando a cabo es la elaboración de una norma o una serie de normas elaboradas a partir de la participación de toda la comunidad. Niños, niñas, familias, entidades que están cerca del centro, monitores de tiempo libre que también inciden en estos niños y niñas. Y cuando digo niños y niñas, os estoy hablando de niños y niñas. Si yo tengo educación infantil, pues los de 3 años también están en el debate, ¿eh? No os penséis que no, es que estos no se van a enterar. No, no. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de ellos tienen preocupaciones a la hora de ir al centro. Que cuando llega el domingo a las 8 y están pensando que el lunes van a la escuela, hay algunos que ya empiezan a temblar y a pensar lo que se me viene encima. Pues esas preocupaciones necesitamos conocerlas para establecer una norma entre todos y todas que haga que el lunes a las 8 yo tenga unas ganas terribles de ir a la escuela. Por eso y por muchos otros motivos, ¿eh? Pero como mínimo, porque sé que es un espacio libre de violencia, eso es básico. Por lo tanto, en este proceso se les pregunta a las familias, a los niños y niñas, pues cuáles son los temas que más les preocupan, sobre qué les gustaría, qué norma les gustaría que estuviese en su centro a la hora de abordar los problemas. Y es importante que tengamos claro que no vamos los docentes a imponer nuestras normas, no vamos los docentes, no tenemos unos mejores valores que las familias. Es decir, debemos hacerlo todo esto en un proceso igualitario, en un plano igualitario, de tal manera que realmente sea un proceso participativo de todos y todas. Un proceso en el cual la gente se sienta suya la norma porque han participado en todo el proceso y su voz ha sido escuchada al mismo nivel que la de cualquier otro sector. Si cogemos de referencia, os pondré 2 ejemplos brevemente, uno en una escuela de Valencia y otro en una escuela de Cataluña, del proceso que siguieron en este colegio, el Santiago Apóstol. Pues bien, al hacerles la pregunta de sobre qué tema decidían entre todos y todas escoger la norma, pues os va a parecer un tema bastante obvio, pero a ellos les ha funcionado, que es el siguiente. La mayor preocupación era la violencia física y verbal que recibían los niños y niñas en la diversidad de contextos. En este caso, era algo bastante generalista y la norma que les salió era: me gusta que me trates bien, gracias, si no lo haces, paso de ti. Algo tan sencillo y generalista como esto, que podéis decir, bueno, ¿y esto qué incidencia tenía? Pues ha tenido muchísima incidencia. Esto ha llevado a que casos en los que, por ejemplo, había una niña
que había recibido el acoso por parte de otros niños que la arrinconaron un día a la hora del patio en el baño para tocarle el pubis, esa situación no se silenciara, sino que niños de primero de primaria se hablara, los otros niños y niñas hicieran lo que ellos llamaban el escudo para proteger a su compañera y por lo tanto no se produciese la agresión, y que además los otros niños y niñas que habían presenciado la situación lo explicaran a la maestra. De tal manera que, bueno, estamos llegando a prevenir situaciones de violencia y cambiando ese tipo de conductas. Y normas de este tipo también han llevado a que reflexionen estos niños y niñas y qué es el buen trato, porque claro, esto también tenemos que clarificarlo. Por lo tanto, si la norma es más o menos corta, si tiene más o menos adjetivos, si es más o menos concreta, no es lo importante. Lo importante es el proceso al que nos lleva a la reflexión, a la formación y sobre todo al posicionamiento que los niños y niñas cogen de cara a las situaciones de violencia. El segundo de los ejemplos, como os decía, la Escuela de Cataluña, Mare de Déu de Montserrat, pues vais a ver que es mucho más concreta la norma. La norma que dice así: tenemos que respetar a nuestros compañeros y compañeras y a todas las personas de la comunidad. No se puede agredir a ninguna persona de manera física, pelearse, pegar, no se puede agredir de manera oral, insultar, criticar, decir mentiras sobre él o ella, amenazar. Estas que están en rojo las pusieron los niños y niñas, en rojo. No se puede obligar a nadie a hacer una cosa que no quiere, no discriminar por cualquier diferencia de religión, color de piel ni comidas. Tenemos que ser buenos amigos y amigas, tenemos que defender a la víctima. Ya veis, completamente diferente, muchísimo más concreta. Los niños y niñas de ese centro dijeron que era necesario que fuese concreta. Aquello de decir violencia física, sí, pero ¿a qué nos referíamos? Necesitaban que fuera así de concreta. Y además, en el proceso, se visibilizaron una serie de situaciones en las cuales esto que veis de obligar a hacer cosas que no gustan o que no se quieren, pues surgió, se verbalizó, porque un proceso que estaba ocurriendo eran las amenazas de: si tú no haces esto que yo te digo, si tú no me correspondes de esta manera, voy a dedicarme a decir mentiras sobre ti en todo el centro. Y esto tenía atemorizado a muchos niños, además de diferentes cursos. Es una estrategia concreta que habían desarrollado algunos chicos y chicas de esa escuela. Pues bien, la norma les ayuda ahora a saber que eso no se permite de ninguna de las maneras y que si eso ocurre yo me posiciono, vaya conmigo o no vaya conmigo, porque sí, aunque no me esté afectando a mí directamente, va conmigo. Y bien, pues para finalizar mi ponencia, sí que quería dejaros con este sueño de futuro que tienen los niños de educación infantil y primaria, las familias, maestros y comunidad en general de la Escuela Mare de Déu de Montserrat, que es que todos ellos y ellas sean buenos amigos y amigas, que todos ellos y ellas defiendan a la víctima. Sí, muchas gracias, Patricia. Agradecería a los dos siguientes ponentes que fuesen un poco más breve, aunque solo fuera por no dejar al director general a la altura del barro, porque como yo hago una síntesis al final, y la síntesis es un proceso mental muy complejo, uno de los más complejos, pues claro, quedó en evidencia cuando se ve que no sé hacer la síntesis de una ponencia con tal profundidad, ¿no? Aunque solo sea por eso, os agradecería que fuéramos un poquito más breves y además permitiremos el debate al final. Yo me quedo con tres ideas de las muchas que has expuesto y, en primer lugar, yo creo que debiera ser la de menos ocurrencia y más evidencia en educación. Con frecuencia en educación parece ser, alguien me decía recientemente, hasta hace poco todos éramos expertos en fútbol en este país, ahora todos sabemos de educación, somos unos expertos en educación y todo el mundo opina, ¿no? Y en educación hay mucha evidencia científica, estamos tratando con algo muy serio, como es la transformación de seres humanos, la construcción de seres humanos, y tenemos que partir, por supuesto, de la ciencia y de la evidencia científica. Por tanto, yo me quedo con esto. No siempre el sentido común es la mejor forma de alcanzar el conocimiento. La segunda idea que me quedo de tu exposición, en la que has hablado muy profundamente de la necesidad de identificar correctamente los problemas, pero esto es método científico, ¿no? La necesidad de formarse y conocer en qué consisten esos problemas para luego actuar, pues me quedo con una segunda idea, que es la escuela como instrumento de socialización, y que es uno de los principales instrumentos de socialización porque precisamente
los niños pasan la mayor parte de su tiempo en la escuela, si quitamos el tiempo de sueño, ¿no? Y cómo en la escuela debemos ayudar a construir esos procesos de socialización y a la construcción, además, de los procesos de relación afectiva con otros de forma correcta para prevenir precisamente la violencia y los problemas en la convivencia. Y finalmente me quedo con una tercera idea, que es la necesidad de participación, ¿no? La participación y particularmente de las familias. Has hablado además de alguna idea de cómo conseguir esa participación. Permitidme que incluso me sienta reivindicado, ¿no? Porque es obvio que una de las fórmulas de participación es la de introducción de las familias en las actividades escolares del centro educativo. Ciertamente, eso lo intenta todo centro educativo, pero yo creo que también desde las administraciones educativas tenemos una responsabilidad para propiciar esa participación de las familias. Y voy a poner al burro por delante, a este director general que previamente ha estado de director general en una comunidad autónoma, en Cantabria, donde estuve durante 4 años, y cuando organicé la formación de profesorado di como indicación general que en todos los cursos de formación de profesorado, si era posible, debían participar las familias. Es decir, que no tenía sentido que participaran las familias si el curso era la didáctica de la integral y la diferencial en matemáticas. Bien, claro que no. Pero si el curso era la convivencia en las aulas, tiene todo el sentido que el curso vaya dirigido a familias, al profesorado, en primer lugar, por supuesto, pero también a las familias, ¿no? Y eso es algo que has apuntado tú, precisamente, la participación de las familias en los cursos de formación de profesorado, que me parece un instrumento muy eficaz para que las familias conozcan lo que se está haciendo en los centros y para que sepan, además, también cómo comportarse ante las distintas y complejas situaciones en las que se van a encontrar sus hijos. Por tanto, con esas 3 ideas me quedo.